Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. La epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Salutación. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El amor y la fe de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo intercede por Onésimo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor y conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Salutaciones y bendición final. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Filemón era un miembro importante de la iglesia de Colosas que se reunía en su casa, como era la costumbre en aquellos primeros tiempos del Evangelio. Esta carta es una de las llamadas epístola de la cárcel, ya que fue escrita desde la cárcel, probablemente en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, junto con Efesios, Filipenses y Colosenses. Tanto la carta a los colosenses como la carta a Filemón fueron entregadas al mismo tiempo. Después de un breve saludo, Pablo menciona el testimonio que Filemón tenía entre los hermanos. Era un hombre de amor y de fe, de tal manera que su amor traía gran gozo y consolación al corazón de Pablo, porque por él habían sido confortados los corazones de los santos. Es importante examinarnos a la luz de esta palabra. ¿Cuál será el testimonio que tienen otros de nuestras vidas? ¿Hay en nosotros amor? ¿Hay en nosotros fe? ¿Nos ha usado Dios para confortar los corazones de los santos y para gozo y consuelo de los siervos de Dios? Es importante mencionar que el griego Filemón significa amistoso, amable, cariñoso, afectuoso y hospitalario. Pablo oraba por Filemón para que su fe fuera eficaz. Tanto Filemón como nosotros necesitamos ir en ese proceso de perfeccionamiento y eso será hasta el final de nuestros días. Vemos que Pablo le habla con todo respeto y humildad. Pudiendo actuar autoritariamente con Filemón, le habló con la gracia de Dios. Le rogó por amor como hermano en Cristo por su esclavo que se había escapado, llamado Onésimo, quien había huido a Roma. Y allí en la cárcel conoció a Pablo y se convirtió a Cristo. Fue transformado y ahora era un hombre útil.
El nombre Onésimo significa útil o provechoso. Sin Cristo, este hombre era inútil, pero con Cristo se convirtió en útil. Eso es lo que Cristo hace en nosotros, nos transforma. Mientras que antes éramos inútiles para el reino de Dios, Él nos convierte en útiles para su gloria y para bendición de muchos. Que Dios nos conceda ser onésimos, útiles cada día más. Un esclavo escapado en el Imperio Romano podría ser castigado aún con la misma muerte. Pero Pablo intercede por Onésimo ante Filemón y le pide que lo reciba como a Pablo mismo, como a un amado hermano y no ya como esclavo. Pablo no solo intercedió por la libertad de aquel esclavo, sino que ofrece pagar las deudas y el daño que Onésimo había hecho, diciendo: ponlo a mi cuenta. Cristo nos liberó de la terrible esclavitud y pagó todas nuestras deudas. Deudas imposibles de pagar humanamente, por lo que a Él sea la gloria y la honra. Nuestro bendito Salvador. Pablo le dice a Filemón: aún tú mismo te me debes también. Filemón debía a Pablo algo mucho más grande que la deuda material, ya que Pablo lo había llevado a la fe salvadora y esta era una deuda que Filemón jamás podría pagar. Vemos la confianza que Pablo tenía en la obediencia de Filemón. Él sabía que le iba a obedecer haciendo aún más de lo que Pablo le pedía. Pablo tuvo testimonio en su espíritu que saldría de aquella prisión en su primer encarcelamiento, y así fue. Por fe, incluso estando en la cárcel, pidió que le prepararan alojamiento para cuando llegara. Epafras, siervo de Dios de Colosas, que estaba preso también en Roma con Pablo, le mandaba saludos, junto con Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, colaboradores de Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu. Amén. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué significa el nombre Filemón? Número 2. ¿Qué significa el nombre Onésimo? Número 3. ¿Qué se escuchaba acerca de Filemón? Número 4. ¿Qué producía el amor de Filemón a los siervos de Dios, incluyendo a Pablo? Número 5. ¿Cómo era antes Onésimo? ¿Era útil? Número 6. ¿Era el deseo de Pablo el bien para Onésimo, sea que le ayudara en el ministerio o que Filemón lo recibiera como hermano? Número 7. ¿Qué hizo Pablo aparte de interceder por Onésimo? Y número 8. ¿Qué pidió Pablo que le preparara a Filemón? Aquí terminamos la epístola o carta del apóstol Pablo a Filemón, que es la epístola más corta del apóstol Pablo. Que Dios te bendiga.